Muy bien, muy buenas tardes con todos. Un gusto de verdad en volverlos a ver. El día de hoy vamos a continuar con el tema de interacción. Así es que rápidamente pasamos al tema propiamente dicho. Se logra visualizar el tema número 7. Si me pudiesen responder. Sí, ya se ve la Sí, presentación. correcto. Sí, doctor, se ve la representación. Muchas gracias. Ahora sí, para hacerlo mucho más ágil todo esto, vamos a explicar lo concerniente a la interacción dinámica suelo-platea-superestructura. Ya sabemos que la interacción suelo-estructura es el trabajo conjunto, suelo, cimentación y la superestructura como un solo bloque. Para ello, se consideran que las losas son diafragmas rígidos y la losa de fundación o platea como tal también es un elemento pero mucho más rígido. Durante un sismo se va a comportar como un elemento infinitamente rígido, bajo la teoría del semiespacio elástico. Y en el centroide, vamos a considerar la asignación de las masas que debemos de calcular para esta losa de fundación en sus 6 grados de libertad y también debemos de considerar la rotación respecto a los 3 ejes X, Y, Z. Acá podemos apreciar que en dicho centroide también se asignarán los coeficientes de rigidez equivalente. Traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme. Los 6 coeficientes de rigidez. Pero a su vez, también va a estar el amortiguamiento. La característica de amortiguamiento en X, Y, Z y rotacional alrededor de X, de Y y de Z. Como vemos, es un elemento continuo, rigidez, amortiguamiento. Entonces, cuando quiero trabajar con este modelo de interacción, me voy a referir a un elemento
donde tengo acá la rigidez del resorte y tengo acá la característica de amortiguamiento. A este elemento para su análisis se le conoce como un elemento damper, que tiene la rigidez elástica y el efecto del amortiguamiento como tal. Para ver todo ello, lógicamente que con un análisis tipo espectral no se va a ver. Este elemento damper lo voy a visualizar a través del análisis tiempo-historia. Solo así voy a haber incluido lo que es el balance de energía también. En pocas palabras, se utilizarán elementos damper en X, en Y, en Z, rotación en X, rotación en Y, rotación en Z. Si esta losa de fundación tiene dimensiones A, B y C, debo de calcular las masas y como es un elemento infinitamente rígido, similar al diafragma rígido, voy a colocar las masas en el centroide de la losa de fundación. Calculando mi masa de traslación, es decir, en X, Y, Z, que es el peso de la cimentación sobre la gravedad, la de rotación respecto a X, la de rotación respecto a Y, y la de rotación respecto a Z. La unidad de medida, tonelada por segundo al cuadrado sobre metro. Y las de rotación, tonelada por segundo al cuadrado por metro. Entonces ahí tendremos ya las respectivas masas que yo debo de asignar en el centroide de la cimentación. Nótese que hay una distancia C medio, significa que todo eso se está calculando a nivel de conexión con el terreno. Y a la platea o losa de fundación
se lo está analizando como un paralelepípedo rectangular. Ya no, eso era para la zapata. Estamos analizándolo como una lámina rectangular delgada. Entonces, ¿por qué se analiza como una lámina rectangular delgada y no como un paralelepípedo rectangular? Para la zapata, el cálculo de las masas se hace como un paralelepípedo rectangular porque la relación de lados respecto al espesor es menor de 10. En cambio, ya estamos acá con relaciones de largo o de las dimensiones en planta de la losa respecto a al espesor mismo de la losa, que ya engloban dentro de la estructura laminar. Entonces se va a considerar como lámina rectangular delgada. Y todas estas fórmulas han sido consideradas como lámina rectangular delgada. Se asignarán los coeficientes de rigidez, como indicamos, en el centroide, los de traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme. Hay distintos modelos. Uno de ellos es el modelo del profesor Barkan y el profesor Sabinov, que ya lo habíamos visto en zapatas, es decir, el modelo es el mismo porque se aplica para cimentaciones superficiales, que va a depender del área, de la inercia, del balasto, de la presión estática, y tenemos los coeficientes de traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme, en ambas, respecto a ambos ejes, como tal. Para ello, A y B ya sabemos que son las dimensiones de la platea. Delta es 1 metro a la menos 1. D sub 0 se obtendrá a través de Poisson y C sub 0, que es un balasto sin amplificar. A es el área. Rho viene a ser la presión estática, que es el peso acumulado del edificio con la cimentación sobre el área de la cimentación. Y el Rho sub 0, que es una presión estática media, que el profesor Barkan hizo para la clasificación de los suelos
otorgando un C sub 0 determinado para cada tipo de suelo. Sus ensayos fueron con una presión de 0.2 kilos sobre centímetro al cuadrado. Teniendo estos coeficientes, voy a obtener los coeficientes de rigidez equivalente. El otro modelo que también habíamos estudiado viene a ser el modelo de la norma de la Federación de Rusia, aprobado en el año 1987. Coeficientes de traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme, y traslación elástica no uniforme. Para determinar estos coeficientes de rigidez, me hacen falta los valores de C en X, C en Z, C phi en X, Y y C psi en Z. C en Z, que es el coeficiente de rigidez no equivalente, porque el otro se llama equivalente y este es simplemente coeficiente de rigidez, depende del módulo de elasticidad del suelo, de una característica que le da el código ruso para el perfil del suelo, el área y este A sub 10, que son 10 metros cuadrados. En función de este C sub Z, obtengo en X, que es lo mismo que Y, C phi X y C psi en Z. Pero en este código también incluye el efecto del amortiguamiento. Para ello, el código lo que nos exige es que debemos primero determinar el parámetro de amortiguamiento. Este parámetro de amortiguamiento dependerá del módulo de elasticidad, de C sub Z previamente obtenido y de la presión o capacidad portante, P sub M. Tengo en Z y el resto depende del mismo. Pero tengo que transformar en una característica de amortiguamiento, que es el valor que yo debo de ingresar para mi elemento tipo damper. Característica de amortiguamiento en X,
YZ giros en X Y y Z. Dependientes del parámetro de amortiguamiento, la rigidez y la masa. El otro modelo es el modelo del profesor Sarsian. El profesor Sarsian escribió un libro maravilloso por el año 2004, 2003, por ahí, de mecánica estructural, un libro fantástico. Y en ese libro, después de realizar muchas investigaciones, habla del efecto de la interacción sobre estructura y nos da estos coeficientes de rigidez equivalente para la traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme alrededor de X y traslación elástica no uniforme. Y dependen de la densidad del suelo, de la velocidad de corte, del coeficiente de Poisson, del área y de la inercia. También en dicho libro nos da las características de amortiguamiento que dependen de los mismos factores pero adicional de la velocidad de la onda longitudinal. Dichas velocidades de la sonda longitudinal y transversal se pueden obtener por esta relación. El otro modelo es el modelo del profesor Sharilla, que fue un doctorando del profesor Sarsian,
y cuyo modelo para los coeficientes de rigidez, de traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme, compresión elástica no uniforme y traslación elástica no uniforme. Dependen de factores similares, la velocidad longitudinal, transversal, la densidad, el área, las inercias y de unos parámetros lambda y kappa. Estos parámetros plantea en su investigación tanto lambda como kappa se pueden obtener para relaciones de lados mayor a menor y nos da el proceso de interpolación también entre los mismos. Uno sería pues una losa cuadrada. Y también sus propiedades o características de amortiguamiento. En X, Y, Z, giros respecto a X, Y y Z. ¿Cómo se puede validar un modelo y cómo se puede descartar un modelo? Porque modelos vamos a encontrar en una cantidad alta. Claro está que hay algunos modelos ya normados, como el caso de la Federación de Rusia, el modelo americano, pero hay muchos modelos que se pueden encontrar. Entonces, una de las tareas que uno tiene es validar o descartar los modelos. Acá tenemos una vista en planta de una edificación sencilla. En elevación. Y para ello se calcularon las masas en la platea. Podemos ver las masas de traslación en X, Y, Z, unidad de medida toneladas por segundo al cuadrado sobre metro, y los momentos de inercia de masa o masas rotacionales alrededor de X, de Y y de Z, toneladas por segundo al cuadrado por metro, las cuales las vamos a asignar en el centroide de la misma. Los coeficientes de rigidez para los 4 modelos previamente indicados, entendiéndose que por el modelo del profesor Barkan no hay un coeficiente de rigidez equivalente de traslación elástica no uniforme o de giro en Z.
Y en los otros modelos sí se tienen todos los coeficientes de rigidez. Luego, las características de amortiguamiento para los modelos que sí lo tienen, como el caso norma rusa, Sarsian y Sharia. En X, Y, Z, que son toneladas por segundo sobre metro, y los giros, toneladas por segundo por metro. Y miramos los periodos de vibración. Por conocimiento sabemos que se debe de incrementar el periodo de vibración. Para el modelo empotrado, 0.59. Para el modo 1, por Barkan 0.72, norma rusa 0.68, Sarsian 0.95 se disparó y Sharia 0.98. Por ahí nada más ya nos están dando a entender que debo de descartar modelos. Al analizar a la veo en losas, me doy cuenta que en el modelo de Barkan, en el modo 17, existe que el edificio se quedó vibrando por la vertical y que perdió total contacto de conexión con el suelo. Algo ilógico dentro de ese análisis. Consecuentemente, este modelo lo descartamos. Vemos norma rusa, no existe ese problema. Modelo del profesor Sarsian. Nos daremos cuenta que en el modo 9 ocurre algo totalmente similar. Descarto el modelo. Y el modelo de Sharia también puedo apreciar que ocurre algo totalmente similar. Entonces de ahí podemos indicar que el modelo o los modelos que voy a trabajar para el comparativo
son solamente el empotrado con el de norma rusa. En la distorsión de entrepisos, podemos ver que en el caso de aplicación con el código peruano, que es de 7/1000, llega a cumplir al límite, pero cumple. Para el modelo empotrado, como un promedio de las distorsiones. Sin embargo, para el modelo de norma rusa, lógicamente que es más exigente el efecto de interacción en cuanto al control de desplazamientos y ya nos lleva a que el edificio no va a cumplir. Ahí viene la importancia del efecto de la interacción. Va a ser más exigente el control de distorsión. Para la dirección Y, vemos exactamente que han cumplido para ambos modelos, lógicamente incrementándose el desplazamiento para el efecto de interacción suelo-estructura. Si analizamos con los otros casos, estaba totalmente fuera de control el modelo de Sarcián y el modelo de Sharia, menos el modelo de Barton. Para las fuerzas internas, tenemos las fuerzas en X e Y para ambos modelos. Nótese que hay valores hacia arriba y hay valores hacia abajo. Ahí viene la importancia de la interacción. Lo que había pasado es que no había cumplido como una corroboración, me está dando resultados alterados. Porque lo lógico es que se optimicen, se reduzcan como tal todos los valores. Como conclusión, indicaríamos que el modelo de Sharia es el más deficiente, el más eficiente el de norma rusa, de los modelos analizados, y lógicamente que cuando el suelo es flexible y el edificio es rígido, va a ser muy importante el tema de la interacción suelo-estructura. Muy bien.